Cuando don Aurelio apuntó la linterna hacia el potrero aquella madrugada, encontró a Reina de pie con el lomo abierto en 40 heridas de garra, temblando sobre sus propias patas, protegiendo con su cuerpo destrozado el potrillo que aún no había nacido. Lo que los veterinarios descubrieron al examinarla horas después dejó a todos sin palabras. Ninguna de esas garras había alcanzado lo que el oso realmente buscaba. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos, había algo diferente aquella madrugada en las montañas de Oaxaca. El aire olía a tierra mojada y a pino, ese olor limpio y antiguo que solo conocen quienes han vivido cerca de los bosques de verdad. Las estrellas aún brillaban sobre el valle cuando don Aurelio Cienfuegos, un hombre de 62 años con las manos curtidas por décadas de trabajo, se levantó antes del amanecer como lo hacía cada día desde que era joven. Se puso las botas sin encender la luz, como siempre, con esa costumbre silenciosa de los hombres que respetan el sueño de su familia. Afuera, el frío de las alturas le golpeó el rostro, pero no lo detuvo. Tenía que revisar a Reina. Reina era la yegua más grande que don Aurelio había criado en 40 años de trabajo con caballos. Una alazana imponente, de casi 600 kilos, con el lomo ancho como una mesa y unos ojos castaños que parecían entender todo lo que uno le decía. Pero aquella madrugada, Reina no estaba sola en el potrero. Llevaba casi 10 meses preñada, y don Aurelio sabía, con esa sabiduría que solo da el tiempo, que el potrillo estaba por llegar. Por eso se había levantado más temprano que de costumbre. Por eso caminaba rápido hacia el potrero con una linterna vieja en la mano y una corazonada que le apretaba el pecho. Lo que encontró cuando cruzó la cerca de madera lo dejó paralizado. Reina estaba de pie, pero apenas. Su cuerpo inmenso temblaba con una violencia que sacudía incluso su crin enredada. El suelo a su alrededor estaba removido, las matas aplastadas, y en la tierra húmeda se veían huellas que don Aurelio reconoció de inmediato con un escalofrío que le subió por la espalda. Huellas de oso, grandes, profundas, recientes, y sobre el lomo de Reina, desde el cuello hasta las ancas, una red de heridas largas y abiertas que brillaban bajo la luz de la linterna como surcos rojos en la oscuridad. Don Aurelio contó en silencio, su voz ahogada por el horror. 10, 20, 30, más. Marcas de garras que cruzaban el cuerpo de la yegua en todas direcciones, como si la bestia hubiera querido dejar su firma sobre ella. Reina lo miró, y en esa mirada, don Aurelio no vio pánico. Vio algo peor, una resignación quieta, la de un animal que ha dado todo lo que tenía para mantenerse de pie y ya no sabe cuánto le queda. El hombre sintió que algo se le rompía por dentro. Se acercó despacio, le puso una mano sobre el cuello ensangrentado y murmuró con la voz entrecortada: «Aguanta, Reina, aguanta». Esa mañana don Aurelio llamó al doctor Emilio Vargas, el veterinario más experimentado de la región, un hombre delgado y serio que había visto muchas cosas a lo largo de su carrera, pero que al llegar al potrero y ver a Reina, se detuvo un instante antes de hablar. El doctor caminó lentamente alrededor de la yegua, examinando cada herida con ojos entrenados, y lo que fue contando en voz baja hizo que don Aurelio cerrara los puños sin darse cuenta. 40 puntos de garras.
40 marcas distribuidas a lo largo de todo el cuerpo de un animal preñado que había sobrevivido un ataque nocturno de oso en las montañas. Ninguna había alcanzado los órganos vitales, pero varias eran profundas y todas corrían el riesgo de infectarse en cuestión de horas si no se actuaba de inmediato. El doctor Vargas levantó la vista y miró a don Aurelio con una expresión que mezclaba la admiración profesional con algo más difícil de nombrar. «Esta yegua peleó, don Aurelio», dijo en voz baja. «Peleó con todo lo que tenía y ganó. Pero ahora necesita que nosotros peleemos por ella». Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo. La clínica veterinaria más cercana estaba a 40 minutos de camino por una carretera de terracería que en temporada de lluvias se volvía casi intransitable. Mover a Reina en su estado era un riesgo enorme, pero dejarla sin los equipos adecuados era un riesgo mayor. El doctor Vargas llamó a su equipo mientras don Aurelio preparaba el remolque con más paja de la que nunca había puesto, como si esa paja extra pudiera proteger a Reina de algo más que el frío. Su hijo menor, Mateo, de 17 años, ayudaba en silencio con los ojos rojos, sin llorar todavía, pero cerca de hacerlo. Subir a Reina al remolque fue la parte más difícil. La yegua apenas podía caminar, y con cada paso que daba se podía ver el esfuerzo enorme que le costaba sostener su propio peso y el del potrillo que aún llevaba dentro. Don Aurelio caminó a su lado todo el tiempo, con la mano en su cuello, hablándole en voz baja. «Tú puedes, Reina. Tú siempre has podido». La yegua lo miró una vez más, y algo en esa mirada era diferente a la resignación de antes. Era como si las palabras de don Aurelio hubieran despertado en ella una chispa que todavía no se apagaba del todo. Cuando el remolque arrancó por la carretera de tierra, el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las montañas de Oaxaca. En la clínica, 4 veterinarios ya esperaban, y la batalla más importante de la vida de Reina estaba por comenzar. La clínica del doctor Vargas era un lugar funcional, sin adornos, con paredes blancas que olían a desinfectante y a ese silencio particular que tienen los lugares donde la vida y la muerte negocian en voz baja. Cuando el remolque de don Aurelio entró al patio trasero, los 4 veterinarios que esperaban afuera se acercaron de inmediato con la calma entrenada de quienes han visto emergencias antes. Pero incluso ellos, al ver a Reina, guardaron silencio por un instante. Era difícil no hacerlo. La yegua descendió del remolque con una lentitud que dolía mirar, cada pata colocada con una precisión dolorosa, su vientre enorme balanceándose con el peso del potrillo que aún no llegaba al mundo, y su lomo cruzado de heridas que bajo la luz del sol de la mañana se veían aún peores que en la oscuridad del potrero. La doctora Fernanda Ríos, la más joven del equipo, fue la primera en hablar. «Tiene fiebre», dijo después de poner el termómetro. 39.8. Hay que actuar rápido antes de que suba más. El doctor Vargas asintió sin apartar los ojos de las heridas. Las primeras que revisó fueron las del lomo, las más largas, algunas de 20 centímetros o más, con los bordes irregulares y profundos que solo dejan las garras de un animal grande. Contó en silencio mientras sus guantes azules se manchaban. Cuando terminó,
Se volvió hacia su equipo con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de lo que tenían frente a ellos. 40 heridas abiertas, dijo. Algunas superficiales, varias de riesgo medio y al menos 6 que vamos a tener que limpiar a fondo y suturar con cuidado. El primer objetivo es evitar la sepsis. El segundo es mantener al potrillo estable dentro de ella. Don Aurelio estaba apoyado en la pared del fondo con Mateo a su lado. Ninguno de los dos hablaba. El padre tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en Reina, con esa mirada de los hombres que han aprendido a no llorar delante de nadie, pero que por dentro están luchando contra algo enorme. Mateo, en cambio, no podía ocultar nada. Sus ojos brillaban y de vez en cuando apretaba los labios como si así pudiera contener todo lo que sentía. «¿Doctor?», preguntó con la voz pequeña de alguien que necesita saber pero teme la respuesta. «¿Ella va a estar bien?». El doctor Vargas se tomó un momento antes de contestar. «Eso es lo que vamos a trabajar para conseguir», dijo. «Y lo que me dice este animal es que ella también está trabajando para eso». La preparación duró casi 20 minutos. Reina fue sedada con una dosis cuidadosamente calculada para no afectar al potrillo, una tarea delicada que la doctora Ríos manejó con una concentración absoluta mientras el resto del equipo preparaba los materiales sobre una mesa larga de acero. Había sutura de distintos calibres, antiséptico, vendas, bolsas de suero y jeringas con antibióticos de amplio espectro que el doctor Vargas había ordenado preparar desde que recibió la llamada de don Aurelio en la madrugada. Cuando Reina fue recostada sobre la camilla con suavidad, su cuerpo enorme, ocupando casi todo el espacio disponible, el equipo se colocó alrededor de ella con la coordinación silenciosa de quienes han trabajado juntos muchas veces. Lo que siguió fueron horas de trabajo meticuloso y agotador. Cada herida era primero limpiada con solución salina para retirar la suciedad, la tierra del potrero y los restos de lo que el ataque había dejado incrustado en la carne. Luego venía el antiséptico, aplicado con gasas que los asistentes iban pasando en una cadena silenciosa y eficiente. Y después, para las heridas más profundas, la sutura. El doctor Vargas trabajaba con unos movimientos lentos y precisos que no tenían nada de dramático, pero que transmitían una seguridad absoluta. Cada punto era colocado con el mismo cuidado, como si cada uno fuera el más importante de todos. Afuera, en el pequeño pasillo que separaba la sala de cirugía del patio, don Aurelio caminaba de un lado al otro con una taza de café que alguien le había dado y que él no había llegado a tomar. Mateo estaba sentado en una silla de plástico con los codos sobre las rodillas y la mirada en el suelo. «Padre», dijo de pronto sin levantar la vista, «¿usted cree que el oso va a volver?». Don Aurelio dejó de caminar. Lo pensó un momento con honestidad, como pensaba las cosas importantes. «Si vuelve», dijo despacio, «esta vez vamos a estar listos». Mateo asintió en silencio, y algo en esa respuesta simple pareció darle más calma que cualquier otra cosa que su padre pudiera haberle dicho. Dentro de la sala, el monitor conectado a Reina mostraba los latidos del potrillo, constantes y firmes, un sonido rítmico que llenaba el espacio con una presencia casi milagrosa. La doctora Ríos lo escuchaba mientras trabajaba, y cada vez que ese ritmo se mantenía estable, sentía algo aflojarse levemente en su pecho. El potrillo seguía ahí, aguantando con la misma terquedad silenciosa de su madre. Cuando el reloj de la pared marcó las 2 de la tarde, el doctor Vargas
se quitó los guantes y salió al pasillo. Don Aurelio lo vio venir y se detuvo. Sus ojos buscaron en el rostro del veterinario alguna señal antes de que llegaran las palabras. El doctor respiró profundo. «Terminamos», dijo. 40 heridas suturadas. Está estable. El potrillo también. Ahora viene la parte más difícil, don Aurelio. Ahora viene la espera. La espera es la parte que nadie te enseña a soportar. Don Aurelio lo sabía desde hace mucho tiempo, desde que era joven y su padre le decía que la paciencia no era una virtud que se aprende en los libros, sino en los corrales, en los partos difíciles, en las noches largas, donde lo único que puedes hacer es estar presente y confiar en que la vida sabe lo que está haciendo. Pero saberlo no lo hacía más fácil. Esa tarde, mientras Reina descansaba sedada en la camilla de la clínica con los vendajes blancos cubriendo sus heridas y los monitores zumbando a su alrededor, don Aurelio se sentó por fin en la silla de plástico que Mateo había ocupado antes y dejó caer el peso de las últimas horas sobre sus hombros, como si recién en ese momento le hubiera dado permiso de sentirlo. La doctora Ríos salió a revisarlos un rato después. Traía 2 vasos de agua y una expresión más tranquila que la de la mañana, aunque sus ojos seguían alerta con esa vigilancia permanente que tienen los veterinarios cuando un paciente no está del todo fuera de peligro. Les explicó con paciencia lo que vendría en las próximas horas. La sedación iría cediendo gradualmente, y cuando Reina empezara a despertar sería importante que escuchara voces conocidas, que sintiera que no estaba sola en un lugar extraño. «Los caballos», dijo la doctora mirando a don Aurelio directamente, «tienen una memoria emocional muy poderosa. El estrés puede complicar su recuperación tanto como cualquier infección. Necesitamos que ella sienta calma. Y usted, don Aurelio, es la persona que mejor puede dársela». El hombre asintió sin decir nada, pero algo en su postura cambió. Se levantó de la silla, entró a la sala con el paso tranquilo de quien lleva décadas moviéndose entre animales grandes y se colocó cerca de la cabeza de Reina. Le puso una mano sobre la frente, suavemente, como lo había hecho cientos de veces en el potrero, y comenzó a hablarle en voz baja, con ese tono que no tienen las palabras, sino los años de confianza acumulados entre un hombre y su animal. Mateo se quedó en la puerta observando y en ese momento, sin que nadie se lo pidiera, entendió algo que recordaría mucho después de que todo esto terminara. Entendió que el cuidado verdadero no hace ruido. Las primeras horas de recuperación transcurrieron sin sobresaltos. La fiebre de Reina bajó levemente hacia las 5 de la tarde, una señal alentadora que el doctor Vargas anotó en su libreta con la misma seriedad con que había anotado todo lo demás. Los antibióticos estaban haciendo efecto, pero era demasiado pronto para celebrar nada. Las infecciones en heridas de garras eran impredecibles. Podían parecer controladas durante horas y luego dispararse en cuestión de minutos si las bacterias encontraban el camino equivocado. Por eso el equipo decidió mantener a Reina en observación durante al menos 72 horas antes de considerar cualquier traslado de vuelta a la finca. Don Aurelio llamó a su esposa, doña Carmen, desde el estacionamiento de la clínica mientras el sol bajaba sobre los cerros y teñía el cielo de naranja. La conversación fue corta, como suelen ser las conversaciones entre personas que se conocen muy bien y no necesitan muchas palabras para entenderse. Carmen preguntó cómo estaba Reina. Don Aurelio dijo que viva y peleando.
Carmen preguntó cómo estaba él. Don Aurelio dijo bien, con esa respuesta automática que no engaña a nadie, pero que los dos dejaron pasar porque había cosas más urgentes en que pensar. Antes de colgar, Carmen dijo en voz baja que ella también había estado rezando desde que Mateo le mandó un mensaje por la mañana. Don Aurelio cerró los ojos un segundo. «Gracias, Carmen», dijo, y colgó. Esa noche fue larga. La clínica tenía una pequeña área de descanso para los propietarios que se quedaban durante emergencias. Un cuarto con 2 catres, una mesa y una ventana que daba al patio trasero donde el remolque seguía estacionado. Don Aurelio no durmió. Mateo sí, en el catre del fondo, con ese sueño pesado y sin culpa de los jóvenes que han agotado todas sus fuerzas. El padre lo escuchaba respirar en la oscuridad y de vez en cuando se levantaba a asomarse por la ventana hacia la sala donde sabía que Reina estaba siendo vigilada por el equipo de turno nocturno. Fue alrededor de las 2 de la madrugada, cuando don Aurelio escuchó un sonido que lo hizo ponerse de pie de un salto. Era un relincho, corto, débil, pero inconfundible. Salió al pasillo y casi se tropezó con la doctora Ríos, que caminaba rápido en dirección contraria con una sonrisa en el rostro que él no esperaba ver a esa hora. «¿Está despertando?», dijo ella sin detenerse. «Y está moviendo las patas. Eso es buena señal». Don Aurelio entró a la sala y encontró a Reina con los ojos entreabiertos, la respiración todavía lenta por los efectos de la sedación, pero con una presencia que antes no estaba. Lo miró, o al menos así lo sintió él, que esa mirada grande y castaña lo estaba buscando específicamente a él en esa habitación llena de máquinas y luces frías. Se acercó, le puso la mano en el cuello como siempre, y Reina exhaló despacio, un suspiro largo que pareció soltar algo que había estado cargando desde la madrugada anterior. «Aquí estoy, Reina», murmuró don Aurelio. «Aquí me quedo». Y el monitor siguió sonando con ese ritmo constante y firme que era la voz silenciosa del potrillo diciéndole al mundo que todavía no era su momento de llegar, pero que estaba listo cuando llegara. El segundo día amaneció con nubes bajas sobre las montañas de Oaxaca. Ese tipo de nubes grises y quietas que no amenazan tormenta, pero que tampoco permiten que el sol caliente del todo. Don Aurelio lo notó desde la ventana del cuarto de descanso, cuando Mateo lo despertó con una mano en el hombro diciéndole que la doctora Ríos quería hablar con ellos. El hombre se incorporó de inmediato, sin el mareo que suele traer el sueño interrumpido, con esa lucidez instintiva de quien ha aprendido que cuando alguien quiere hablar contigo de madrugada, pocas veces es para darte buenas noticias. Se puso las botas y siguió a su hijo por el pasillo con el corazón apretado, pero los pasos firmes. La doctora los esperaba en la entrada de la sala de recuperación con la libreta en la mano y esa expresión seria que no era de alarma pero tampoco de alivio completo. La temperatura de Reina había vuelto a subir durante la noche, explicó. No a niveles críticos, pero sí lo suficiente como para indicar que una de las heridas del costado derecho mostraba los primeros signos de infección a pesar del tratamiento. Era algo que habían anticipado como posibilidad, aclaró, y tenían el protocolo listo para enfrentarlo, pero quería que ellos lo supieran. Don Aurelio escuchó todo sin interrumpir, asintiendo lentamente, con esa capacidad de los hombres mayores de recibir información difícil sin desmoronarse, porque saben que desmoronarse no sirve de nada cuando todavía hay trabajo por hacer. ¿Está en peligro el potrillo?, preguntó Mateo. La doctora tardó un instante. Por ahora los latidos son estables, dijo,
pero si la infección de la madre sube, podría inducir un parto prematuro. Y un parto prematuro en estas condiciones sería muy complicado de manejar. Mateo apretó la mandíbula. Don Aurelio puso una mano en el hombro de su hijo sin decir nada. Ese gesto simple que entre ellos significaba muchas cosas a la vez. El tratamiento fue ajustado durante la mañana. El doctor Vargas llegó temprano, revisó la herida del costado con detenimiento y decidió drenarla para eliminar cualquier acumulación que pudiera estar alimentando la infección. Fue un procedimiento rápido, pero que requería que Reina estuviera completamente tranquila. Y ahí fue donde don Aurelio demostró una vez más lo que décadas de trabajo con caballos le habían dado. Se colocó junto a la cabeza de la yegua, le habló con esa voz suave y constante que Reina conocía desde que era potranca, y el animal, a pesar del dolor y del estrés, y de encontrarse en un lugar que no era su potrero, se quedó quieta. El doctor Vargas trabajó sin contratiempos, y cuando terminó, levantó la vista hacia don Aurelio con algo parecido al respeto que un profesional siente cuando ve a alguien más hacer bien lo que él no puede hacer con ningún instrumento. «Usted tiene un don Aurelio», dijo simplemente. El hombre no respondió, pero una sombra de orgullo cruzó su rostro antes de desaparecer. El mediodía trajo consigo un visitante inesperado. Se llamaba Rodrigo Espinosa, un hombre de unos 40 años con ropa de campo limpia y un sombrero en la mano que sostenía con los dos puños como si no supiera bien dónde ponerlo. Era el dueño de un rancho vecino al de don Aurelio, a unos 3 kilómetros de distancia por el camino del cerro, y había llegado al enterarse del ataque porque quería contarle algo que había visto 2 noches antes. Un oso negro, grande, que bajó del bosque alto y estuvo rondando cerca de su gallinero antes de alejarse hacia el norte. Lo había espantado con una luz, pero no le había dado mayor importancia. Ahora, después de lo de Reina, se sentía culpable de no haber avisado. Don Aurelio lo escuchó sin reprocharle nada. «¿Sabes si tenía crías?», preguntó. Rodrigo lo pensó. «Me pareció ver una sombra más chica detrás de él», dijo. «No puedo asegurar». Don Aurelio asintió despacio. «Eso explica muchas cosas», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Un oso con cría es un animal distinto. Ataca por miedo, no por hambre. Reina debe haberse acercado demasiado sin verlo en la oscuridad». Rodrigo bajó la cabeza. «Lo siento, don Aurelio». El hombre lo miró. «No es su culpa», dijo. «El monte es el monte. Lo que importa ahora es que Reina siga adelante». Esa tarde, mientras Mateo comía algo en la pequeña cocina de la clínica y los veterinarios hacían su ronda de revisión, don Aurelio se sentó solo junto a Reina en la sala de recuperación. La yegua estaba más despierta que el día anterior, sus ojos ya completamente abiertos y siguiendo cada movimiento con esa atención tranquila que tienen los caballos cuando ya pasó el momento más agudo del dolor y el cuerpo empieza a orientarse de nuevo hacia la vida. Las vendas blancas sobre su lomo y sus costados le daban un aspecto casi solemne, como si llevara puesto un traje que narraba su propia historia sin necesidad de palabras. Don Aurelio le habló de cosas sencillas, del potrero, de la hierba que había crecido bien ese año junto al arroyo, del color que estaba tomando el maíz en la milpa de abajo. Le habló del potrillo, de cómo lo llamaría cuando llegara al mundo, de las mañanas que tendrían por delante los 3 juntos en el campo. Reina lo escuchaba con las orejas orientadas hacia él, ese gesto pequeño e inequívoco
con el que los caballos dicen que están prestando atención. Y en esa sala blanca y fría, rodeados de máquinas y silencio, los dos encontraron algo que se parecía mucho a la paz. El tercer día fue el más difícil de todos, y don Aurelio lo supo desde que abrió los ojos a las 5 de la mañana y escuchó voces en el pasillo con ese tono urgente y contenido que la gente usa cuando no quiere alarmar, pero la situación ya está más allá de los susurros. Se levantó del catre de un salto y salió descalzo al corredor, algo que no había hecho en décadas, porque los hombres como él no caminan descalzos en lugares que no son su casa. Pero en ese momento, eso era lo último que le importaba. La doctora Ríos y el doctor Vargas estaban frente a la puerta de la sala de recuperación, hablando en voz baja con una tercera persona que don Aurelio no reconoció de inmediato, una mujer mayor con bata azul marino, que resultó ser la especialista en medicina equina que el doctor Vargas había llamado la noche anterior como medida de precaución. La fiebre había subido otra vez, esta vez a 40.2, y Reina mostraba señales de agitación que no habían estado presentes el día anterior. Movimientos bruscos de la cabeza, intentos de incorporarse que el equipo frenaba con suavidad, pero con preocupación visible. Lo más delicado, explicó la especialista cuyo nombre era la doctora Guadalupe Montes, era que la combinación de fiebre alta y estrés físico en una yegua en el último tramo de la preñez podía desencadenar contracciones antes de tiempo. El potrillo tenía entre 9 y 10 meses de gestación, según la estimación del doctor Vargas, lo que lo ponía en un punto donde sobrevivir era posible, pero no estaba garantizado. Cada día dentro de Reina era un día más de desarrollo que podía marcar la diferencia entre un potrillo sano y una complicación que ninguno de ellos quería enfrentar. Don Aurelio escuchó todo esto apoyado en la pared con los brazos cruzados y los pies descalzos sobre el suelo frío del pasillo. Mateo había llegado al escuchar el movimiento y estaba a su lado con cara de no haber dormido del todo. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó don Aurelio cuando la doctora Montes terminó de hablar. Ella lo miró con aprecio. Necesitamos que Reina esté lo más tranquila posible durante las próximas horas, dijo. Vamos a ajustar los antibióticos y agregar un antiinflamatorio más potente, pero la parte médica solo hace una parte del trabajo. El resto lo hace el animal cuando siente que está segura. Y para eso, usted es más importante que cualquier medicamento que tengamos aquí. Fue entonces cuando don Aurelio tomó una decisión que nadie le pidió, pero que todos agradecieron en silencio. Le dijo a Mateo que llamara a doña Carmen y le dijera que se quedarían un día más, que no se preocupara por la finca porque el vecino Rodrigo había ofrecido pasar a revisar los animales. Luego entró a la sala de recuperación, acercó una silla baja directamente junto a la cabeza de Reina y se instaló ahí con la determinación callada de alguien que ha decidido que no se va a mover hasta que la situación cambie. No tenía libro, no tenía radio, no tenía nada más que su voz y sus manos y la certeza de que Reina lo necesitaba presente. La mañana avanzó despacio. El equipo entraba y salía, revisaba los monitores, ajustaba los sueros, anotaba números en sus libretas. Don Aurelio hablaba con Reina de manera casi continua, con pausas largas que llenaba con el silencio cómodo de quien no necesita llenar el aire para demostrar que está ahí. Le contó historias de cuando era joven y su padre lo llevaba a las ferias de ganado de la región,
de los primeros caballos que tuvo y de los que perdió, y de cómo cada pérdida te enseña algo que ninguna escuela puede enseñarte. Le habló de Carmen y de los 3 hijos que habían criado juntos y del rancho que habían construido desde casi nada con trabajo y con años. Y Reina, a pesar de la fiebre y de las heridas y de la incomodidad de ese cuerpo castigado que todavía cargaba una vida adentro, fue calmándose gradualmente. Las orejas dejaron de estar tensas. Los movimientos bruscos cesaron. La respiración se volvió más lenta y más pareja. A media tarde, la doctora Montes revisó los signos vitales y contuvo una sonrisa antes de dejarla salir. 38.6, anunció. La fiebre está bajando. Don Aurelio no celebró en voz alta, pero cerró los ojos un segundo y exhaló de una manera que llevaba horas esperando poder hacerlo. Fue Mateo quien lloró, ahí en la sala, sin pedir permiso ni disculparse por ello. Lloraba de una manera silenciosa y directa, sin drama, simplemente porque el cuerpo ya no podía seguir conteniendo todo lo que había estado guardando desde la madrugada del ataque. Don Aurelio lo miró y no dijo nada porque no hacía falta. Solo le puso una mano en la espalda, el mismo gesto que le había dado cuando era niño, y se caía y se raspaba las rodillas en el potrero. Ese gesto que en su familia significaba ya pasó, ya puedes soltarlo. Esa noche, mientras Mateo dormía profundo en el catre y los monitores seguían con su zumbido constante, don Aurelio se quedó sentado junto a Reina en la oscuridad tranquila de la sala de recuperación. Y la yegua, como si también hubiera estado esperando ese momento de quietud, apoyó suavemente su enorme cabeza sobre las manos del hombre que la había criado. Don Aurelio no se movió, se quedó así, sosteniendo ese peso que era mucho más que el peso de una cabeza de caballo. Era confianza, era gratitud, era todo lo que 2 seres que se conocen de verdad no necesitan decir con palabras. El cuarto día comenzó con una señal que nadie esperaba tan pronto. Eran las 6:15 de la mañana cuando la doctora Ríos entró al cuarto de descanso con paso rápido y despertó a don Aurelio con una sola frase que lo puso de pie antes de que terminara de pronunciarla. «Reina está en trabajo de parto», dijo, y sus ojos, aunque serios, tenían algo que don Aurelio interpretó correctamente como una mezcla de alarma y esperanza, porque en el mundo de los veterinarios a veces esas 2 cosas vienen juntas y no se puede tener la segunda sin atravesar la primera. El pasillo hasta la sala de recuperación le pareció más largo que nunca. Cuando entró, encontró al doctor Vargas y a la doctora Montes ya posicionados, con guantes y con esa concentración tensa que tienen los profesionales cuando saben que lo que viene requiere todo lo que tienen. Reina estaba de costado sobre la camilla ampliada que habían preparado durante la noche como medida de precaución, su cuerpo enorme agitado por contracciones que se veían claramente en el movimiento rítmico y doloroso de su vientre. Sus ojos estaban abiertos y buscaban, y cuando encontraron a don Aurelio, el hombre cruzó la sala sin que nadie tuviera que pedírselo y se arrodilló junto a su cabeza. El doctor Vargas habló sin apartar los ojos de su trabajo. «El parto se adelantó entre 2 y 3 semanas», explicó con voz controlada. «No es lo ideal, pero tampoco es catastrófico. El potrillo ha tenido suficiente tiempo de desarrollo para tener posibilidades reales. Lo que necesitamos ahora es que el proceso avance sin complicaciones adicionales. Hay que monitorear la presión de Reina, porque con la fiebre de los últimos días, su cuerpo está bajo un estrés considerable.
Uno de los asistentes ajustó un monitor adicional mientras el doctor seguía hablando. Lo que importa es que ella no entre en pánico. Si se asusta, las contracciones se desregulan y perdemos control del proceso. Don Aurelio no respondió. Simplemente tomó el hocico de Reina entre sus manos con una firmeza gentil, esa firmeza que no aprieta pero que tampoco suelta, y comenzó a hablarle. Nadie en la sala pudo escuchar bien lo que decía porque lo decía en voz muy baja, casi al oído de la yegua, con ese tono particular que había desarrollado a lo largo de 40 años de estar cerca de estos animales. Mateo, que había entrado detrás de su padre y se había quedado pegado a la pared sin saber bien dónde colocarse, lo miraba y pensaba que nunca en su vida había visto a su padre tan completamente enfocado en algo, ni siquiera en los momentos más difíciles del rancho. El parto duró 47 minutos. Fueron 47 minutos en los que el tiempo en esa sala funcionó de una manera distinta al tiempo del resto del mundo, más lento en algunos momentos y de pronto brutalmente rápido en otros, con instantes de silencio absoluto que se rompían con el sonido de las instrucciones del doctor Vargas y la respiración trabajosa de Reina y la voz constante y baja de don Aurelio, que no se interrumpió ni una sola vez durante todo el proceso. La doctora Montes trabajó junto al doctor Vargas con una coordinación que no requería palabras, anticipando cada movimiento del otro como solo lo hacen las personas que han trabajado juntas en situaciones límite muchas veces. Cuando el potrillo llegó al mundo, lo hizo de la manera en que llegan las cosas que han costado mucho. De golpe, con un silencio breve que lo llenó todo. Y luego, con el primer sonido débil pero inequívoco que hizo que Mateo soltara el aire que llevaba quién sabe cuánto tiempo sin soltar. Era pequeño, más de lo que sería un potrillo a término completo, con las patas largas y delgadas que parecían demasiado frágiles para sostener cualquier cosa, y el pelaje oscuro y húmedo pegado a su cuerpo recién llegado. Pero respiraba. Ese era el hecho más importante de todos. Respiraba. La doctora Ríos lo recibió con manos expertas y comenzó de inmediato el protocolo para potrillos prematuros, secándolo con cuidado, revisando sus reflejos, evaluando su tono muscular con esa rapidez metódica que no deja espacio para el sentimentalismo, pero que en el fondo está completamente motivada por él. El doctor Vargas, mientras tanto, se ocupaba de Reina, revisando que el proceso hubiera concluido correctamente y que no hubiera complicaciones posparto que añadir a la lista de todo lo que la yegua ya estaba enfrentando. «Hay sangrado controlado», dijo después de un momento. «Está dentro de lo esperado». «Bien». Don Aurelio seguía arrodillado junto a Reina. La yegua respiraba con esfuerzo, pero sus ojos tenían algo diferente ahora. Una especie de atención nueva, orientada hacia el sonido del potrillo que la doctora Ríos tenía a pocos metros de ella. Las orejas de Reina se movieron hacia ese sonido con una precisión instintiva que no tiene nada que ver con el pensamiento y todo que ver con algo más antiguo y más profundo. Don Aurelio lo notó. Se volvió hacia la doctora Ríos y con los ojos le hizo una pregunta que no necesitó palabras. Ella entendió. Con cuidado, acercó al potrillo hacia la madre, lo suficiente para que Reina pudiera olerlo. Lo que ocurrió en ese momento fue algo que los 4 veterinarios presentes recordarían durante mucho tiempo. Reina, con todo su cuerpo castigado, con 40 heridas suturadas y 3 días de fiebre encima y el agotamiento de un parto prematuro recién terminado,
Extendió el cuello hacia su potrillo y lo olfateó con una delicadeza que contrastaba completamente con el tamaño de ese cuerpo enorme. Un relincho suave, casi un susurro, salió de su garganta, y el potrillo, como si hubiera estado esperando exactamente eso para entender que estaba en el lugar correcto, respondió con un sonido tan pequeño y tan nuevo que Mateo tuvo que salir un momento al pasillo para que nadie lo viera llorar otra vez. Si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. Cada apoyo nos ayuda a seguir contando historias como esta. Continuamos. Las primeras horas después del parto fueron las más delicadas para el potrillo. La doctora Ríos no se separó de él durante todo ese tiempo, monitoreando su temperatura, revisando que sus pulmones estuvieran funcionando con la eficiencia necesaria para un recién nacido que había llegado antes de lo previsto y asegurándose de que pudiera mamar. Ese último punto era crítico. El calostro, esa primera leche cargada de anticuerpos que produce la madre en las horas inmediatamente posteriores al parto, era para el potrillo algo más que alimento. Era la primera línea de defensa de su sistema inmunológico, y en un animal prematuro que iba a enfrentar el mundo con menos reservas que uno nacido a término, esa defensa valía más que cualquier medicamento que pudieran darle. Reina, a pesar de su propio estado, cooperó con una paciencia que la doctora Ríos describió después como extraordinaria. Cuando ayudaron al potrillo a acercarse por primera vez para mamar, la yegua se quedó completamente inmóvil, como si entendiera que cualquier movimiento brusco podría hacer que esa criatura pequeña y temblorosa, que olía exactamente como ella, perdiera el equilibrio. El potrillo tardó varios intentos antes de encontrar el camino, sus patas doblándose y recuperándose con esa torpeza característica de los recién nacidos que hace que quien los mira contenga la respiración. Pero cuando por fin lo logró y comenzó a mamar con esa determinación hambrienta que tienen los que acaban de llegar al mundo, algo en la sala cambió de temperatura. No físicamente, sino de otra manera. Esa manera que no tiene nombre, pero que todos los presentes sintieron al mismo tiempo. Don Aurelio observó la escena desde el rincón donde se había sentado para no estorbar el trabajo del equipo. Tenía los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas y una expresión en el rostro que era difícil de leer para quien no lo conociera, pero que Mateo, que sí lo conocía, identificó de inmediato como la expresión que su padre ponía cuando algo lo conmovía profundamente y no quería que se notara. El joven se sentó a su lado en silencio. Pasaron varios minutos sin hablar. Luego don Aurelio dijo, sin apartar los ojos del potrillo, «Lo vamos a llamar Cielo». Mateo lo miró. «¿Por qué Cielo?», preguntó. El hombre tardó un momento, porque llegó cuando todo estaba oscuro. Dijo simplemente. Y se quedó. El doctor Vargas hizo su ronda de revisión a media mañana, y las noticias que trajo fueron las primeras genuinamente buenas desde que todo había comenzado. La fiebre de Reina había bajado a 38.1, prácticamente en el límite de lo normal para un equino en proceso de recuperación postparto. Las heridas suturadas mostraban signos de cicatrización temprana en la mayoría de los casos, y la que había causado problemas el día anterior respondía bien al nuevo protocolo de antibióticos. El doctor
habló con una cautela profesional que no quería dar falsas certezas, pero entre sus palabras medidas había algo que don Aurelio y Mateo pudieron leer claramente. Por primera vez desde el ataque del oso, el balance se estaba inclinando hacia el lado correcto. Sin embargo, el potrillo seguía siendo la variable más incierta. La doctora Montes explicó esa tarde que los prematuros equinos tienen una ventana crítica de las primeras 72 horas, donde los riesgos son más elevados. El sistema respiratorio, el digestivo, la termorregulación, todo está trabajando con un margen más estrecho que en un animal nacido a tiempo. Cielo, como ya lo llamaban todos en la clínica, después de que don Aurelio dijera el nombre en voz alta, pesaba considerablemente menos de lo que pesaría un potrillo a término, y sus primeros intentos de ponerse de pie por sus propios medios eran una mezcla de voluntad evidente y limitaciones físicas igualmente evidentes. Fue en uno de esos intentos donde ocurrió algo que nadie olvidaría. Cielo llevaba varios minutos tratando de levantarse, sus 4 patas buscando el ángulo correcto sobre la superficie de la camilla donde lo habían colocado junto a su madre, resbalando, doblándose, recuperándose, sin rendirse. Reina lo observaba con esa atención quieta que tienen las madres cuando saben que no pueden hacer el trabajo por el otro, pero tampoco pueden dejar de mirar. Y entonces, en un momento en que Cielo estuvo a punto de darse por vencido y dejarse caer de nuevo, Reina extendió el cuello con un esfuerzo que claramente le costó dado el estado de sus heridas, y le dio un suave empujón con el hocico en el costado. Solo uno. Justo lo suficiente. Cielo se tambaleó. Estuvo un instante en el filo entre caer y no caer, y luego sus patas encontraron el equilibrio. Se quedó de pie, temblando, con las rodillas dobladas de una manera que no inspiraba mucha confianza, pero de pie. La doctora Ríos soltó una exclamación corta, que no era exactamente profesional, pero que era completamente humana. El doctor Vargas sonrió, algo que Mateo notó porque hasta ese momento no había visto al veterinario sonreír ni una sola vez desde que llegaron. Don Aurelio no dijo nada. Se levantó de su silla, caminó hasta la camilla y puso una mano sobre el lomo de Reina con la misma suavidad de siempre. La yegua volvió a mirarlo, y en esa mirada, don Aurelio encontró algo que llevaba 4 días buscando sin saber que lo estaba buscando. No era solo que Reina fuera a sobrevivir, era que Reina quería sobrevivir, que había algo en ella, más allá de la biología y más allá del instinto, que había tomado la decisión de seguir adelante. Y eso, pensó el hombre mientras le acariciaba el lomo vendado con cuidado infinito, eso no lo puede dar ningún medicamento del mundo. El 5.º día en la clínica trajo consigo algo que don Aurelio no había anticipado: la atención de los demás. No era algo que él hubiera buscado ni promovido, pero en los pueblos pequeños y en las comunidades rurales de las montañas de Oaxaca, las noticias viajan por caminos que no tienen nada que ver con la tecnología. Viajan en las conversaciones de las mañanas en el mercado, en los recados que se mandan con los vecinos que pasan, en las llamadas cortas entre personas que se conocen desde siempre y que cuando escuchan que algo grave le ocurrió a alguien de la comunidad, sienten que de alguna manera también les ocurrió a ellos. Para cuando amaneció el 5.º día, había 6 personas sentadas en las sillas del área de espera de la clínica del doctor Vargas que no eran familia de don Aurelio, pero que habían llegado de todas formas porque querían saber cómo estaba Reina.
Entre ellos estaba doña Esperanza, una mujer de 70 años que había conocido al padre de don Aurelio cuando los dos eran jóvenes y que recordaba haber visto nacer a Reina hacía 12 años en el mismo potrero donde ahora pastaba. Estaba también el maestro Lucio, que daba clases en la escuela primaria del pueblo y que había traído sin decírselo a nadie un termo de café y una bolsa de pan dulce que dejó discretamente en la mesita del pasillo. Y estaban varios hombres del campo, vecinos y conocidos de distintos ranchos de la zona, que habían venido sin coordinarse entre sí, pero que al encontrarse en la sala de espera, se saludaron como si hubieran quedado de verse ahí, porque en el fondo eso era exactamente lo que había pasado. Don Aurelio salió al área de espera cuando la doctora Ríos le dijo que había gente preguntando por él. Al ver quiénes eran, se detuvo un momento en la puerta, con una expresión que no era exactamente sorpresa, sino algo más parecido a la emoción que uno siente cuando descubre que no ha estado tan solo como creía. Doña Esperanza fue la primera en levantarse. Se acercó a él con el paso lento pero decidido de quien ha aprendido que la edad no es excusa para quedarse quieta cuando hay que moverse, y le tomó las manos sin preguntar nada. «¿Cómo está?», dijo simplemente, y don Aurelio, que llevaba 5 días siendo el pilar de todos los que lo rodeaban, que había hablado con veterinarios y tranquilizado a su hijo y sostenido la cabeza de una yegua durante horas sin derrumbarse, tuvo que carraspear antes de poder responder. «Peleando, doña Esperanza», dijo con la voz un poco más gruesa de lo habitual. «Las dos, peleando». La mañana de ese día tuvo una calidad diferente a las anteriores. El doctor Vargas anunció durante su ronda que Cielo había superado las primeras 72 horas críticas con resultados que él calificó de alentadores y que la doctora Montes, menos inclinada a la moderación verbal, calificó directamente de notables. El potrillo había logrado mantenerse de pie por periodos cada vez más largos. Su reflejo de succión era fuerte y consistente, y aunque sus pulmones seguían siendo monitoreados de cerca, no mostraban ninguna de las señales de alarma que suelen aparecer en prematuros con dificultades respiratorias. Era pequeño, era frágil todavía, pero era insistente. Y la insistencia en los seres vivos suele ser más determinante que el tamaño. Reina, por su parte, continuaba mejorando con una regularidad que el doctor Vargas atribuía en partes iguales a los antibióticos, a la constitución física excepcional de la yegua y a lo que él llamaba con cierta incomodidad profesional el factor humano, refiriéndose con esa frase a la presencia constante de don Aurelio. Las heridas seguían cicatrizando, la fiebre se mantenía controlada y la yegua había comenzado a mostrar señales de querer incorporarse, lo cual era una buena noticia médicamente, pero representaba un desafío logístico considerable, dado su tamaño y el estado de sus heridas. El equipo decidió ayudarla a ponerse de pie de manera controlada esa misma tarde. Un proceso que requirió la participación de todos los presentes y que resultó en uno de los momentos más tensos y más hermosos de esos 5 días. Levantarse le costó a Reina un esfuerzo que se veía en cada músculo de su cuerpo. Sus patas buscaron el suelo con cuidado, las heridas del lomo y los costados tensándose con cada movimiento. Y hubo un instante en que pareció que no iba a poder, que el cuerpo no le iba a responder. Pero don Aurelio estaba ahí, con la mano en su cuello, hablándole, y Reina lo intentó una vez más, y esta vez sus 4 patas encontraron el suelo y se sostuvieron.
La yegua quedó de pie en el centro de la sala de recuperación, temblando levemente, con los vendajes blancos cruzando su lomo como una historia escrita en tela, y Cielo a su lado intentando imitarla con esa determinación sin cálculo de los recién nacidos que todavía no saben que hay cosas que no se pueden hacer. Las personas que esperaban afuera escucharon el relincho de Reina a través de la pared y sin saber exactamente qué había pasado, se miraron entre sí y sonrieron, porque hay sonidos que no necesitan traducción. Doña Esperanza cerró los ojos un momento y movió los labios en algo que solo ella escuchó. El maestro Lucio sirvió café en los vasitos de plástico y lo repartió en silencio. Y afuera, sobre las montañas de Oaxaca, las nubes que habían estado bajas y grises durante días comenzaron a abrirse lentamente, dejando pasar una franja de luz que cayó sobre el patio de la clínica con esa precisión tranquila que tiene el sol cuando decide que ya es momento de volver. El sexto día llegó con algo que don Aurelio no había sentido desde antes del ataque: la posibilidad de pensar en el futuro. No en el futuro inmediato de las próximas horas y los próximos análisis y las próximas revisiones de temperatura, sino en el futuro de verdad, ese que se mide en semanas y meses y en las imágenes que uno construye en la mente cuando empieza a creer que las cosas van a salir bien. Esa mañana, mientras tomaba café con Mateo en el pasillo de la clínica, antes de que el equipo comenzara su ronda, don Aurelio habló por primera vez de volver a casa. No de manera definitiva todavía, porque el doctor Vargas había dejado claro que Reina y Cielo necesitaban al menos 2 días más de observación antes de que cualquier traslado fuera considerado seguro, pero sí de manera que Mateo entendió que su padre había cruzado algún umbral interno que marcaba la diferencia entre sobrevivir el momento y empezar a habitarlo. Lo que aún quedaba por resolver era la pregunta que don Aurelio había estado evitando hacerse con demasiada claridad desde el primer día: ¿qué hacer con el oso? No era una pregunta sencilla, y él lo sabía mejor que nadie. Las montañas de Oaxaca no pertenecen solo a los rancheros y a sus animales. Pertenecen también a los osos negros que llevan siglos viviendo en ellas, mucho antes de que hubiera potreros, ni cercas, ni caminos de terracería. El ataque había sido terrible. Había puesto en riesgo la vida de Reina y de Cielo. Había costado días de angustia y miles de pesos en tratamiento veterinario que don Aurelio sabía que iba a tener que administrar con cuidado durante los próximos meses. Pero también era, según lo que el vecino Rodrigo había contado, el acto de un animal asustado con una cría cerca, no el de un depredador en busca de ganado. Mateo sacó el tema directamente esa mañana mientras miraba el fondo de su vaso de café. ¿Vamos a hacer algo con el oso, papá?, preguntó. Don Aurelio tardó en responder, como siempre que la respuesta requería más que un segundo de pensamiento. Al final dijo lo que había estado elaborando en silencio durante los últimos días. «Vamos a mejorar las cercas», dijo. «Vamos a poner luces en el potrero y una campana que avise si algo entra. Vamos a hablar con el ingeniero de fauna silvestre del municipio para que venga a evaluar qué tan seguido bajan los osos de ese cerro y en qué época del año. Y vamos a tener más cuidado de dónde dejamos a los animales de noche cuando estamos en temporada de osas con crías». Mateo lo escuchó. «¿Y el oso?», insistió. Don Aurelio lo miró directamente. «El oso se queda en el monte», dijo, «que es donde tiene que estar». Esa respuesta recorrió la clínica de boca en boca durante el resto del día,
porque estas cosas siempre se saben, aunque nadie las anuncie formalmente. Y cuando el maestro Lucio la escuchó, asintió con la cabeza varias veces de la manera en que asienten las personas cuando escuchan algo que ya pensaban, pero que alguien más tuvo que decir primero. Doña Esperanza, cuando se la contaron, dijo simplemente que don Aurelio siempre había sido un hombre con buen juicio, y que eso no cambia con los años, sino que se afina, como los buenos cuchillos. La tarde del sexto día trajo una visita que nadie había convocado, pero que resultó ser exactamente lo que el momento necesitaba. Una periodista de un medio regional había escuchado la historia a través de los mismos canales informales por los que viajaban todas las noticias de la zona, y llegó a la clínica con una grabadora pequeña y una actitud respetuosa que don Aurelio agradeció porque había temido algo diferente. No venía a hacer un espectáculo, explicó con sencillez. Venía porque creía que la historia de Reina y Cielo era una historia que la gente necesitaba escuchar, no por lo dramático del ataque, sino por lo que había ocurrido después, por la manera en que un hombre y su familia, y un equipo de veterinarios, y una comunidad entera se habían unido alrededor de dos animales que no podían pedir ayuda con palabras, pero que de alguna manera la habían recibido de todas formas. Don Aurelio accedió a hablar con ella, algo que sorprendió un poco a Mateo, que conocía la reticencia de su padre ante los extraños. Pero la conversación que siguió fue una de las más honestas que el joven había escuchado de boca de su padre en mucho tiempo. Don Aurelio habló de Reina con la naturalidad de quien habla de alguien que conoce bien. Habló de los 40 puntos de garras con una precisión que no buscaba el impacto sino la exactitud. Habló del equipo del doctor Vargas con un respeto que era genuino y que los propios veterinarios, que escuchaban desde el pasillo sin hacerlo evidente, recibieron con una incomodidad agradecida. Y cuando la periodista le preguntó qué pensaba que le había dado a Reina la fuerza para sobrevivir un ataque que habría matado a muchos animales, don Aurelio respondió sin dudarlo. Ella sabía que no estaba sola, dijo. Eso es todo. Los animales son como las personas en eso. Cuando saben que alguien está con ellos de verdad, encuentran fuerzas que de otra manera no encontrarían. Reina lo supo desde el primer momento en que llegué al potrero esa madrugada, y lo siguió sabiendo durante cada hora de estos 6 días. Eso no lo da ninguna medicina. Eso se lo da uno, si uno está dispuesto a darlo. La periodista anotó sus palabras en silencio. Afuera, en la sala de recuperación, Cielo dio sus primeros pasos completamente solos, sin que nadie lo sostuviera, tambaleándose pero avanzando, mientras Reina lo seguía con los ojos, con esa paciencia enorme y tranquila de las madres que saben que el mundo no es perfecto, pero que sus hijos van a estar bien de todas formas. El día del regreso a casa amaneció con un cielo completamente despejado sobre las montañas de Oaxaca, de ese azul limpio y profundo que solo aparece después de varios días de nubes, como si el cielo también hubiera estado esperando que las cosas se resolvieran antes de mostrar su mejor cara. Don Aurelio lo vio desde la ventana del cuarto de descanso a las 5:30 de la mañana, y sintió algo moverse en su pecho, que no era exactamente alegría, pero que se le parecía mucho. Era gratitud. Esa gratitud tranquila y sin aspavientos que sienten las personas que han pasado por algo difícil y han salido del otro lado sin perder lo que más les importaba. El doctor Vargas hizo la revisión final esa mañana con una minuciosidad que don Aurelio ya reconocía y apreciaba. Cada herida fue examinada una por una, los vendajes renovados donde era necesario,
Los niveles de Reina registrados por última vez en la libreta que el doctor había llenado de números y anotaciones a lo largo de esos 7 días. La temperatura de la yegua marcaba 37.9, completamente dentro del rango normal. Las heridas más profundas mostraban tejido de cicatrización firme y sin señales de infección activa. El proceso no había terminado, aclaró el doctor con su cuidado habitual, porque las cicatrices necesitarían semanas de cuidado y seguimiento, y habría que continuar con los antibióticos durante 10 días más y con las curaciones diarias en casa. Pero Reina estaba lista para volver a su potrero. Y Cielo, que había superado la semana más crítica de su corta vida, con una combinación de terquedad y leche materna que la doctora Ríos seguía encontrando notable, estaba listo para ver por primera vez el lugar donde iba a crecer. La despedida del equipo fue de esas que no requieren muchas palabras, porque las palabras ya se habían dicho a lo largo de 7 días de trabajo compartido. Don Aurelio le dio la mano al doctor Vargas con una firmeza que decía lo que él no sabía cómo decir en voz alta. El doctor la sostuvo un momento más de lo habitual antes de soltarla. La doctora Ríos recibió un abrazo de Mateo que la tomó por sorpresa, pero que aceptó con una sonrisa genuina. Y la doctora Montes, que había llegado como especialista de refuerzo y se había quedado más de lo planeado porque el caso le había resultado imposible de abandonar a mitad, le dio a don Aurelio una tarjeta con su número y le dijo que la llamara si algo le preocupaba, cualquier cosa, a cualquier hora. Don Aurelio guardó la tarjeta en el bolsillo de la camisa con el mismo cuidado con que guardaba las cosas importantes. Subir a Reina al remolque esta vez fue completamente diferente a la primera. La yegua caminó hacia él con paso lento pero propio, sin que nadie tuviera que guiarla más allá de la presencia de don Aurelio a su lado. Sus heridas le limitaban el movimiento, eso era visible, pero su porte tenía algo que la primera vez no estaba: una certeza, como si Reina supiera exactamente a dónde iba y estuviera dispuesta a recorrer el camino. Cielo entró al remolque detrás de su madre, con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que tienen los recién nacidos ante todo lo que encuentran, mirando cada rincón del espacio nuevo, con los ojos muy abiertos y las orejas moviéndose en todas direcciones. Mateo lo observó desde afuera y soltó una carcajada corta, la primera que don Aurelio le escuchaba en toda la semana. Ese sonido, pequeño y espontáneo en medio del patio de la clínica, fue para el padre más reconfortante que cualquier otro signo de que las cosas estaban volviendo a su lugar. El camino de regreso por la terracería de las montañas lo hizo don Aurelio más despacio que nunca, esquivando cada bache con una atención que Mateo, sentado en el asiento del copiloto, notó y agradeció en silencio. De vez en cuando los dos miraban por el espejo retrovisor hacia la pequeña ventana del remolque, donde a veces se asomaba el hocico de Cielo con una curiosidad que no tenía nada de miedo. En esos momentos, don Aurelio y Mateo se miraban brevemente y volvían los ojos al camino sin decir nada, porque no había nada que decir que no estuviera ya completamente dicho. Cuando el remolque entró por el camino de tierra que llevaba al rancho, doña Carmen estaba esperando en la puerta con las manos juntas y los ojos brillantes de quien ha rezado mucho durante una semana y ahora ve que las oraciones no se perdieron. Se acercó al remolque antes de que don Aurelio bajara del camión y cuando vio a Reina por la pequeña ventana lateral y luego a Cielo asomándose detrás de ella, se llevó una mano a la boca
y cerró los ojos un momento. Don Aurelio bajó, se acercó a su esposa y sin decir nada la abrazó de esa manera en que se abrazan las personas que han compartido décadas y saben que hay momentos que no necesitan palabras, sino simplemente presencia. En los meses que siguieron, Reina se recuperó con una constancia que el doctor Vargas siguió de cerca en visitas regulares al rancho que él mismo insistió en hacer, aunque la distancia no era poca. Las cicatrices quedaron, 40 marcas que cruzaban su lomo y sus costados, como el mapa de una batalla que había librado sola en la oscuridad de las montañas y que había ganado. Don Aurelio nunca intentó ocultarlas ni disimularlas. Cuando alguien las veía y preguntaba, él contaba la historia con la misma precisión tranquila de siempre, sin drama y sin adornos, porque la historia no los necesitaba. Cielo creció, despacio al principio, con ese cuidado extra que requieren los que llegan antes de tiempo, pero con una determinación que quienes lo conocieron desde recién nacido reconocían como herencia directa de su madre. Tenía su mismo porte, su misma manera de mirar las cosas antes de acercarse a ellas, y esa misma capacidad de quedarse completamente quieto cuando don Aurelio le hablaba, como si las palabras del hombre tuvieran un peso específico que valía la pena escuchar con atención. Una tarde de muchos meses después, don Aurelio estaba apoyado en la cerca del potrero, viendo a Reina y a Cielo pastar juntos en la hierba que había crecido bien ese año junto al arroyo. El sol bajaba sobre los cerros y la luz tenía esa calidad dorada que tienen las tardes cuando el año empieza a enfriarse. Mateo se acercó y se apoyó en la cerca a su lado. Los dos se quedaron en silencio mirando a los dos animales moverse despacio por el potrero. Después de un rato largo, Mateo dijo, «Valió la pena, papá». Don Aurelio asintió sin apartar los ojos de Reina. «Siempre vale la pena», dijo. «Cuando uno hace lo correcto, siempre vale la pena». Si llegaste hasta el final de esto, don Aurelio asintió sin apartar los ojos de Reina. «Siempre vale la pena», dijo. «Cuando uno hace lo correcto, siempre vale la pena». Si llegaste hasta el final de esta historia, me encantaría que dejaras un comentario contándome qué fue lo que más te conmovió. Ponle una nota del 1 al 10 y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Si te gustan estas historias de animales y de personas que no se rinden, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna. Nos vemos en la próxima historia.